Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 28 de Asesor PLD. Vamos a platicar sobre una empresa que realiza actividades vulnerables que ya está inscrita en el padrón de prevención de lavado de dinero en el SAT y necesita saber cómo atender los requerimientos relacionados con las actividades vulnerables que realiza. En el caso 27 revisamos los requerimientos relativos a su relación entre el padrón y el sujeto obligado, ¿cómo debo atender ese tipo de requerimientos para estar actualizado en el padrón? En este caso no, ya vamos a revisar los requerimientos que tenemos que tienen que ver con las propias actividades vulnerables. Es diferente este tipo de requerimientos. Y conforme al reglamento de la LFPORPI, de la ley antilavado, en el artículo 8, la empresa, por medio del representante PLD, deberá proporcionar al SAT toda la información y documentación que ésta les requiera, incluyendo la que contenga imágenes relacionadas con los avisos e informes de las actividades vulnerables. Es probable que contestemos y nos pidan más información. En el caso de que el SAT requiera otra información relacionada de un cliente, la empresa, por medio del representante, deberá presentar toda la información adicional y copia de toda la documentación que sobre dicho cliente obre en su poder. Se entiende que debiésemos tener los expedientes para poder contestar estos requerimientos. La documentación que requiera el SAT o la unidad de inteligencia financiera deberá ser entregada en copia simple, salvo que soliciten que sea certificada por funcionario autorizado para ello por la empresa, así como también en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su contenido mediante la aplicación de cómputo que señale el SAT, siempre y cuando la empresa cuente con la aplicación que le permita generar el tipo de archivo respectivo. Recuerden que estamos hablando de información que se considera sensible, información confidencial, y estamos entregando esta información porque nos lo pide la propia ley y nos quita la bronca de la confidencialidad, pero por un requerimiento de autoridad, no en cualquier otro caso. Esta información la debemos resguardar a piedra y lodo. ¿Cuál sería el procedimiento? Habrá que tener la recepción y la atención de requerimientos. El representante de prevención de lavado de dinero será el responsable de recibir los requerimientos y solicitudes de información, obtener la información y documentación que se solicite, preparar el oficio de respuesta a la autoridad, recabar la autorización y firmar para proceder a su entrega en tiempo y forma. Esta sería, en términos generales, lo que necesitamos hacer. El representante PLD será la persona responsable de atender, de contestar, de informar, de recabar, etcétera, cualquier información requerida por las autoridades relacionada con el cumplimiento normativo de la empresa, así como de recibir, verificar y que se dé respuesta en los términos y tiempos establecidos y dejar constancia de ello, siempre por escrito y en su caso con acuse de recibido. Aquí ya decíamos, son diferentes los requerimientos y entonces hay que atender los requerimientos relacionados con las actividades vulnerables en 10 días hábiles. Tanto la UIF como el SAT, para el ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto de las disposiciones de prevención de lavado de dinero, podrán requerir en todo momento y de manera directa a la empresa la información, documentación, datos e imágenes necesarios que conserven en términos del artículo 18
fracción cuarta de la ley. Recuerden que ahí es donde nos hablan de las obligaciones de los sujetos obligados. Y esta información deberá ser remitida dentro de un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir del día en que reciba el requerimiento respectivo. Oye, no me alcanzó el tiempo. Pues sí, pudiese ser que sea información difícil de recopilar o que, no sé, dependiendo de situaciones geográficas, etcétera, podemos solicitar una prórroga de 5 días. La UIF o el SAT, según corresponda, previa solicitud del representante PLD, podrán prorrogar el plazo para la entrega de la información, documentación, datos e imágenes solicitados hasta por 5 días hábiles. Ok, ¿qué pasa si no atendí el requerimiento? Bueno, viene una multa. El representante y la administración de la empresa deben tomar en cuenta que en caso de no ser atendido un requerimiento en el plazo original o en su caso una vez concluido el plazo prorrogado, el SAT impondrá las sanciones administrativas que correspondan. Aquí, como consecuencia de la revisión a la información o documentación requerida, el SAT en su caso emitirá un oficio en el que se haga constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen advertido, otorgando en el mismo oficio un plazo de 5 días hábiles para presentar la información o documentación que desvirtúe las observaciones realizadas por el SAT. Esto viene en el reglamento, en el artículo 9, el reglamento de la LFPORPI. Ok, ya me llegó un requerimiento, ya lo atendí en 10 días o pude haber pedido 5 días más. Después, el SAT en 5 días me va a decir, oye, gracias por la información, está completa, o me va a decir, ¿sabes qué? No está completa o no está legible o falta determinado dato que era tu obligación tener, etcétera. Entonces, tenemos nosotros 5 días, una vez que recibamos ese regreso de bola, para volver a enviar la información correctamente. Hay un consentimiento de los hechos u omisiones a partir del día 6. Oye, me llegó, contesté el requerimiento. El SAT dentro de los 5 días siguientes me dijo que faltaba información. Yo tenía 5 días para contestarle, oye, por tal motivo no la tengo, o con base a esta disposición solo recabé esa información. Pudiese ser, recuerden, que sea un cliente de bajo riesgo, de alto riesgo, puede haber muchas circunstancias, pero tenemos que contestar. Si yo no contesté dentro de esos 5 días, el día 6 se considera que ya hay un consentimiento de los hechos u omisiones. Entonces, ya al 6 ya no podemos defendernos, ¿de acuerdo? Son tiempos muy cortos aquí. Esto es algo que tendríamos que tomar siempre en cuenta. En las disposiciones de prevención de lavado de dinero, los tiempos son realmente cortos. Tener 5 días para contestar, para defenderse, no está tan sencillo, y debiésemos siempre tenerlo como un dato importante. Hay una notificación del SAT cuando no existan hechos u omisiones o se desvirtúan. Si derivado de la revisión a la información y documentación entregada por la empresa no hubiera hechos u omisiones o se desvirtúan las mismas, el SAT notificará a estos la conclusión de la revisión de los documentos presentados. Ok, ya recibí la información, estoy de acuerdo, muchas gracias. Y ahí queda ya este requerimiento atendido. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me van a pedir información. ¿Por qué me están pidiendo esta información? Bueno, porque ellos están haciendo una investigación. Recuerden que no es porque haya un problema todavía de policías o de lavado de dinero. Están dentro de una investigación. La unidad de inteligencia financiera
está recabando información, está recabando datos y en caso de que lo considere conveniente o necesario, ya levantará una querella ante la FGR. Y ahí es donde ya entran los temas de delitos, de policías, ya no de prevención de lavado de dinero, sino de probable lavado de dinero, donde la persona ya tendrá un problema en el que tendrá su abogado, se va a defender, la FGR lo va a acusar y será un juez quien determine quién tiene la razón. Así de sencillo está este tema. ¿Cuáles son los temas más álgidos en los que pudiéramos caer en una empresa? En que no sepamos cómo se le debe dar vista a estos requerimientos, cómo debe saber el representante PLD o el área que corresponda que llegó, ¿cómo puedes saber que llegó un requerimiento? Oye, llegas a una empresa y resulta que por ahí hay un buzón con infinidad de sobres y más sobres y más sobres y tú dices, oye, estos algunos ya tienen meses, imagínate que en ese momento revisas y encuentras un requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera o del propio SAT en la parte de prevención de lavado de dinero y tú vas a decir en ese momento, nada más ya debo esperar la multa y eventualmente pudiera caer en un problema que va más allá de la multa, que esperemos que no sea el caso. Entonces, esto requiere también que en el manual lo estés constantemente actualizando para que estés más protegido y puedas contestar dentro de los tiempos que están permitidos. Bien, amigos, entonces fue el caso 28 de asesor PLD. Recuerden que todos estos temas vienen dentro del manual de prevención de lavado de dinero. Nosotros tenemos 2 cursos, un curso de 3 horas donde vemos en términos generales todo lo que se requiere en el manual y un curso de 24 horas donde ya trabajamos en estar haciendo el manual de prevención de lavado de dinero de la empresa con un anexo específico de otorgamiento de préstamos. Ya después, si ustedes realizan otro tipo de actividad vulnerable, tendrán que desarrollar su propio anexo conforme a las características de su empresa. ¿De acuerdo? Amigos, nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. Un abrazo. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.